Bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver un problema en el cual nos piden determinar el conjunto de números cuánticos n, l y m asociados a unos gráficos de función de densidad radial de probabilidad, que son estos de aquí. Y nos da el problema, de hecho, tres gráficos de este tipo, ¿no? Nos da estos otros dos de aquí que vamos a resolver. Entonces voy a hacer este para acá abajo. Y nos pide, a partir de estos gráficos de densidad de probabilidad radial, y aparte aquí nos da también la imagen que se obtiene de hacer el gráfico de las funciones angulares, ¿no? Para cada uno de los orbitales. Es decir, aquí nos presenta el gráfico de la función angular y aquí por otra parte el gráfico de la función radial, ¿no? De nuestra función de onda del orbital, de la función de onda completa, ¿no? Hay que recordar que la función de onda completa para un átomo de hidrógeno, esta función de onda completa, ¿no? Que va a depender de n, l y m, se puede representar como un producto, una multiplicación de dos funciones. Por una parte, la función radial, que depende de r, y la función angular, ¿no? Que depende de las coordenadas teta y phi, ¿no? Y justamente de graficar, ¿no? De realizar estos gráficos. Aquí nos muestran, de hecho, el gráfico de r al cuadrado. Y aquí, pues bueno, nos muestran el gráfico. Quiero pensar que es del armónico esférico, eh, sin elevar al cuadrado, pero si fuera el cuadrado, de hecho, se vería igual, solamente con un poquito más achatada. Y hay que recordar que a este cuadrado nosotros le asociamos, ¿verdad? La interpretación que propone este cuadrado, le asociamos la interpretación de Max Born, ¿no? Que nos dice que el cuadrado de estas funciones de onda actúa, o no actúa, sino que más bien se puede interpretar como una distribución de probabilidad y que lo interpretamos como una región donde podemos encontrar el electrón, ¿no? Y entonces, en este sentido, justamente, lo que nos piden a partir de estas gráficas, ahora lo que nos piden es nosotros dar, ¿no? Cuáles son los números cuánticos asociados a estas gráficas de distribución radial, ¿no? A partir también de este gráfico de la función angular y este de distribución radial al cuadrado, determinar cuáles son estos números cuánticos n, l y m asociados, ¿no? Y en cada uno de estos gráficos, son tres los que nos dan, vamos a llegar a un conjunto de números cuánticos n, l y m, y a partir de ellos, vamos a poder llegar a una función de onda asociada, ¿no? Nos piden indicar cuál es la función de onda asociada, nos piden indicar cuál es la función de onda asociada, ¿no? Que sería esta de aquí, y por otra parte el nombre del orbital, ¿no? En cada caso. Entonces el nombre del orbital en cada caso, pues bueno, resulta que dado un conjunto de números cuánticos, eh, estos, estas funciones de onda se les asocia un nombre que es el orbital atómico hidrogenoide, ¿no? Con el cual lo estamos asociando. Por poner un ejemplo, y ahorita no se preocupen si no saben de dónde sale lo que voy a escribir, ¿no? Pero por poner un ejemplo, si yo escribiera, vamos a poner, por ejemplo, que los números cuánticos son n es igual a 3, l vamos a darle un valor de 2 y m vamos a darle un valor de -1, ¿no? Entonces la función de onda en notación espectroscópica, que es esta que voy a escribir, pues sería algo como psi 3,2, -1, ¿no? Y el orbital atómico asociado a esta función de onda, 3,2, -1, pues sería el orbital atómico de tipo 3 de YZ, ¿no? Y no se preocupen, les digo, no se preocupen si no saben de dónde sale esto. Creo que esto es muy obvio, ¿no? Aquí simplemente apunté estos números, pero esta última parte, pues a lo mejor puede sonar un poquito oscura. Entonces, ahorita no se preocupen por eso. Voy a explicar paso por paso cómo determinar todas estas cosas, ¿no?
Entonces, en este tipo de problemas que son típicos, nos dan, como les mencionaba al inicio del video, siempre nos dan dos cosas. Nos tienen que dar el gráfico de distribución radial, de probabilidad radial, que es la función radial básicamente al cuadrado, que se plotea o se grafica, ¿no? En función de R. Y cuando nosotros obtenemos este gráfico, obtenemos generalmente un gráfico con algunos máximos por ahí. Estos máximos nos van a ayudar a determinar qué número cuántico tengo de n, ¿no? Y de dónde se supone, ¿no? Que si yo conozco el número de máximos, puedo determinar n o l a partir de esta ecuación. Pero resulta que, ¿cómo voy a determinar uno u otro, ¿no? O sea, tengo aquí dos incógnitas y solo tengo un valor, que es el número de máximos de la gráfica. Bueno, pues resulta que hay un número cuántico aquí que también puedo determinar sin necesidad de romperme la cabeza, ¿no? Y es que justamente aquí también me están diciendo que este es un gráfico de distribución de probabilidad radial asociado, ¿no? Al gráfico de este armónico esférico, o gráfico de esta función angular. Y esto que tenemos acá, pues podemos identificar qué tipo de orbital tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para ello tenemos que acudir a una tabla como la que les pongo aquí, y la voy a dejar unos segundos en pantalla para que le tomen screenshot o la copien. Y aquí básicamente también la voy a dejar en la descripción del video, no se preocupen. Ahí en la descripción del video, de hecho la voy a dejar en color blanco, aquí simplemente la puse en color negro para que combinara bien con el pizarrón. La dejo en color blanco para que la puedan imprimir, ¿no? Y lo que quiero que tengan en cuenta es que estos gráficos de aquí, como ya lo revisamos en videos pasados, corresponden a los gráficos de las funciones angulares, ¿no? De los que también llamamos armónicos esféricos. Corresponden esos gráficos en tres dimensiones. Y resulta que podemos asociar, como ya expliqué también en el video pasado, una forma, ¿no? A cada orbital, de acuerdo con el número atómico, con el número cuántico, perdón, L, ¿no? Al número L le asociamos la forma del orbital. Vean que aquí L0 es una esfera, L1 son dos lóbulos, L2 siempre son cuatro lóbulos, a excepción de la combinación L2 y M0, que vamos a tener esta forma de aquí, ahorita lo explico más a fondo, pero de ahí en fuera, de no ser por esta combinación, todas las demás, vean que para L2 siempre tengo cuatro lóbulos, ¿no? L2 y aquí también L2, cuatro lóbulos, ¿no? Entonces vean, para L0 una esfera, para L1 siempre voy a tener dos lóbulos para L1. Para el caso de L igual a 2 siempre son cuatro lóbulos, entonces sería bueno anotarlo por aquí. Para L0 es una esfera que corresponde de hecho siempre a un orbital de tipo S. Para L igual a 1 siempre voy a tener dos lóbulos. Dos lóbulos para L igual a 1. Voy a poner una rayita aquí que divida. Aquí también. Y para el caso de L2, siempre voy a tener, y otra cosa, ¿no? Si es orbital con L igual a 1, pues va a ser orbital de tipo P, ¿no? Que es lo que tengo aquí apuntado. Si es L igual a 0, pues va a ser un orbital de tipo S, ¿no? Si tengo L igual a 1, va a ser un orbital de tipo P. Si tengo un L igual a 2, entonces va a ser de tipo D. Y siempre va a tener cuatro lóbulos. El de tipo D siempre tiene cuatro lóbulos, con la única excepción del orbital de z cuadrada, que vean que esos cuatro lóbulos, en lugar de tener cuatro lóbulos, pues se convierten a dos lóbulos por aquí y una dona, ¿no? En medio del orbital. Entonces, en el caso de los orbitales D, todos tienen cuatro lóbulos. Cuando es L igual a 2, tenemos orbital D. Todos tienen cuatro lóbulos, a excepción del dz cuadrada. Ese tipo de orbitales tienen dos lóbulos y una dona. Y los orbitales de tipo F se caracterizan porque todos tienen un valor de L igual a 3, ¿no? Aquí les puse los valores de L y M que se pueden tomar.
¿no? Todos los orbitales de tipo F tienen un valor de L igual a 3 y de hecho todos vemos que hay eh, ya bastantes lóbulos, ¿no? En la mayoría de ellos podemos encontrar, por ejemplo, en este de aquí, ¿no? En la combinación L3M-1, encontramos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos, ¿no? La mayor parte de veces cuando tengamos 6 lóbulos, ¿no? Por ejemplo, aquí también encontramos 6 lóbulos, aquí, ¿no? Vamos a tener un orbital de tipo F, ¿no? Aquí también, aquí también. Entonces, son orbitales, ¿no? De tipo F. Aquí también, de hecho, tenemos 6 lóbulos. No se ve que son 6 lóbulos, pero sí tenemos por ahí estos 6. Entonces, estos orbitales F pues ya tienen unas formas más complicadas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con estos orbitales F es que pues ya tienen mucho más de 4 lóbulos, ¿no? Generalmente se puede ver a simple vista. Y uno que es muy fácil de reconocer de los orbitales F es este orbital de aquí, que es el FZ cúbica. El FZ cúbica se parece al DZ cuadrada en sentido de que tiene por ahí donas también, solamente que el Z cúbica se caracteriza porque es un L3 y M0, de hecho también, ¿no? Vean que en estos dos vemos donitas cuando M vale 0. Se caracterizan estos que tienen donitas también, aparte porque están sobre el eje Z, ¿no? Entonces, si vemos donita y que está en el eje Z, seguramente será un DZ cuadrada o un FZ cúbica, ¿no? Están en el eje Z y tienen donitas, entonces seguramente sería una FZ cúbica o un DZ cuadrada. Y lo que me ayudaría a distinguir entre uno y otro es que si es una FZ cúbica tiene dos donitas y si es un DZ cuadrada únicamente tiene una donita en el centro, ¿no? Vean que este tiene dos y el DZ cuadrada solamente tiene una donita, ¿no? Que es esta donita de acá. Este tiene dos, una por aquí y otra por acá. Entonces, pues básicamente eso también me ayuda a diferenciarlos con simplemente el dibujo. Ahora, aquí les voy a dar algunos trucos, ¿no? Por si tienen un examen que resolver. Si su profesor les pone este examen a cuaderno abierto, les da una tabla como estas en el examen, les deja sacar apuntes, les deja el examen a casa, bueno, pues ahí ya no tienen mayor complicación porque tienen esta tabla a su disposición y no tienen que aprenderse absolutamente nada, ¿no? Pero el problema yo creo radica o la dificultad y a lo mejor alguna de las dudas que pueden tener en este momento es si mi profesor me pone el examen presencial, no me deja sacar apuntes, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, algunos trucos es, si es una esfera, entonces de entrada ya sabemos que es ese. Y si es ese, entonces L vale 0, siempre, ¿no? ¿Qué pasa si L vale 1? Aquí también la forma es muy bien definida porque vean que si L vale 1, siempre son dos lóbulos. 1, 2, 1, 2 y aquí también 1 y 2. Entonces si es de tipo S, ¿no? Que L vale 0 o P que L vale 1, no hay tanto problema. Siempre es una esfera para el S. Para el caso de P son dos lóbulos siempre. Para el D tampoco hay mucho problema, ¿no? Porque para el D siempre son cuatro lóbulos. Siempre son cuatro lóbulos. Ven que siempre son cuatro lóbulos. Aquí son cuatro lóbulos. Aquí también. Aquí también son cuatro lóbulos. Y aquí también. La única excepción para el D, para cuando L vale 2, o sea que tengo un orbital de tipo D, la única excepción es el dz cuadrada. Pero el dz cuadrada es bien fácil de reconocer porque dz cuadrada lo podemos reconocer porque es un D, ¿no? De entrada, como todos los demás, pero lo podemos reconocer que es un Z cuadrada porque M vale 0, ¿no? Su característica es que M vale 0, si es Z cuadrada, y está sobre el eje Z. Y aparte tiene una sola dona, ¿no? O
sea, tiene dos lóbulos y una dona. Y eh, los demás, ¿cómo los reconozco? Bueno, en los D les había dicho, ¿no? Todos tienen cuatro lóbulos, a excepción del de z cuadrada, que este tiene dos lóbulos, una dona y m vale 0. Para el caso de los F, aquí ya es un poquito compleja la cosa. Generalmente, ¿no? Como vemos aquí, en este, en este, en este de aquí o en este de aquí, ¿no? En estos cuatro dibujos, voy a encerrar el dibujo, no solo L, porque L en realidad vale 3 para todos los orbitales F sin excepción, pero lo que quiero que vean es que en estos dibujos la mayoría de los orbitales F cuentan con 6 lóbulos, ¿no? Entonces al menos 4 de ellos cuentan con 6 lóbulos. Entonces si ustedes ven algo de 6 lóbulos, pues de entrada no puede ser ni S, ni P, ni D, ¿no? Entonces yo creo que ya la hicieron, ¿no? Ven algo de 6 lóbulos, en automático dicen, pues S, P y D no pueden ser, ¿no? Porque vean que en los S, P y D no cuadra ninguno. Tiene que ser uno de tipo F, a fuerza. Y el problema está aquí que no se ve muy bien, ¿no? El número de lóbulos, pero vamos a contar con otras, pues con otras cosas, ¿no? Dependiendo del ejercicio, muchas veces se nos da un poquito de contexto para saber cuáles son los orbitales, ¿no? Y les digo, si el profesor les deja sacar apuntes o una tabla como estas, ya la hicieron, ¿no? El único problema sería un examen donde no nos dejaran, pero pues ya les estoy dando unos tips, ¿no? Y otro tip que les puede servir para identificar a los de tipo F es también el FZ cúbica se parece al de Z cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan es como la Z solita, es el único que tiene Z solita, los demás tienen más letras por ahí, ¿no? De los D. Y en los F igual, todos tienen un buen de letras, pero este tiene a la Z solita, ¿no? Con un exponente. Entonces eso quiere decir que está en Z, en el eje Z. Y el FZ cúbica se parece al DZ cuadrada, pero aquí la diferencia está en que igual tiene dos lóbulos, pero la diferencia está en que a diferencia del DZ cuadrada que tiene una sola dona, ¿no? Aquí nosotros vemos que este tiene dos donas, una por aquí y otra por acá. Y ya los dos lóbulos abajo y arriba, ¿no? Entonces el FZ cúbica se caracteriza porque tiene dos lóbulos y dos donas. Entonces, yo creo que con que sepan identificar, al menos para un examen, ¿no? Donde no les dejen sacar apuntes, lo cual no le veo ningún sentido, ¿no? Pero hay profesores que no dejan. Entonces, eh, si no les dejan sacar apuntes, pues pueden aprenderse fácil que el S es una esfera, los P son unos cacahuatitos, ¿no? Con dos lóbulos. Los D siempre tienen cuatro lóbulos, una flor de cuatro pétalos, si así lo quieren ver, a excepción del DZ cuadrada, que tiene dos lóbulos y una dona. Y en los F, el FZ cúbica son dos lóbulos, dos donas. La mayoría tienen seis lóbulos. Y los otros dos, pues ya tienen una forma un poquito más compleja, pero pues se pueden reconocer, ¿no? Se pueden diferenciar. Entonces, ven que en realidad no es tan fácil pues no diferenciar entre todos, pero yo la verdad es que no veo necesario aprenderse estas cosas cuando están en tablas. En fin, dependerá de cómo sea su profesor. Entonces, vamos a resolver ahora sí los ejercicios, ¿no? Esto simplemente era como el background que tienen que tener. Y vamos a resolverlos, ¿no? Entonces, de manera esquemática, lo primero que podemos saber de ver este gráfico es, me están dando este gráfico de aquí, que es el armónico esférico, es la parte angular, ¿no? Que son estos dibujitos que tengo por acá. Y yo ya les comenté, ¿no? Un truco es, tiene cuatro pétalos, esta florecita, ¿no? Cuatro lóbulos, ¿no? De estos orbitales. Entonces, este orbital tiene cuatro lóbulos. Entonces, pues rápidamente no decimos, ¿no? Tiene cuatro lóbulos. Entonces, de la figura, simplemente de observarla, yo puedo decir que es un orbital de tipo D, ¿no? Porque tiene cuatro lóbulos. Entonces, todos los orbitales de tipo D tienen un valor de L característico, ¿no? Y los voy a apuntar por aquí. El valor de, cuando tenemos un orbital de tipo S, el valor de L es igual a 0. Cuando tenemos un orbital de tipo P, es de 1.
para D es de 2 y para F es de 3, ese valor de L. ¿Vale? Los voy a poner por aquí. Entonces, en particular, este es uno de tipo D, tiene un valor de L igual a 2. ¿Ok? Eh, vale. Entonces, igual, o sea, yo lo determiné, ¿no? Porque luego vi que eran 4 pétalos aquí, pero si ustedes no se quieren aprender esto, pues simplemente van a la tabla y buscan, ¿no? Cuál se parezca. Entonces vean que todos los de tipo D tienen 4 lóbulos, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí que es un orbital de tipo D, ¿no? Ahora vamos a determinar, podemos determinar también a partir de este gráfico, ¿no? Nos dicen en qué ejes está esto, podemos determinar el número magnético, el número cuántico M. Y ese número cuántico me va a servir irme a la tablita, ¿no? Eh, para poder determinar qué tipo de orbital tengo. Entonces déjenme borrar todo esto que puse, que es nada más como unos truquitos para tratar de aprendérnoslo. Les digo, esto creo que hacer que te lo memorices no tiene ningún sentido, pero si te piden hacerlo, pues no queda de otra, ¿verdad? Entonces, M, ¿no? Ahora yo lo que tengo que hacer es ver cuánto vale M, porque lo voy a ocupar, me lo pide el problema, y simplemente veo en qué ejes está este orbital, ¿no? Bueno, la función, la gráfica de la función angular. Vemos que está por un lado sobre y por otro lado sobre X. Entonces, generalmente cuando, esto es como truco para el examen, ¿no? Generalmente cuando están sobre los ejes, ¿no? Directamente sobre los ejes, no en posición como salida, ¿no? O sea, que estuviera aquí el eje Y y el X, que estuvieran así, ¿no? O sea, me refiero a que estén como en el dibujito aquí, que están directamente sobre los ejes. Entonces, generalmente llevan un cuadrado. Esta Y cuadrada y este X va a llevar un cuadrado. Entonces, ya sabemos que es uno de tipo D, está sobre los ejes. Entonces, busco aquí cuál es el que está sobre los ejes, ¿no? Sobre los ejes X y Y. Entonces buscamos cuál es el que está sobre los ejes X y Y, ¿no? Y vemos que justamente es el que les decía, ¿no? De todos, es el que tiene unos cuadrados en la X y en la Y, porque cuando tiene cuadrados en una letra, quiere decir que está en ese eje, ¿no? En este caso tiene cuadrado en la Y, porque está sobre el eje Y, estos dos lóbulos, y los otros dos lóbulos están sobre el eje X, ¿no? Entonces, cuando los lóbulos están directamente sobre algún eje, generalmente esa letra, o bueno, sí, siempre va a tener ese un cuadrado, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que para este orbital el valor de m es igual a 2. Y aquí sí no te puedo dar ningún truco, ¿no? Si tu profesor te pide aprendértelo, entonces no te va a quedar de otra más que aprenderte que este orbital en específico tiene un valor de m igual a 2. No hay de otra, ¿no? Pero si tu profesor te deja sacar apuntes, no hay ningún problema, te vas a la tablita y listo. Entonces, pues tenemos, ¿no? Que cuando está sobre el eje X y Y de la tablita, podemos ver que está sobre los ejes y entonces tiene un m igual a 2. Ya determinamos el otro número cuántico. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es determinar el valor de n. Y entonces n, ¿cuánto vale? Hasta el momento todo lo hemos determinado de este gráfico. Y es que resulta que los gráficos que nos dan aquí son de la función angular. Como ya vimos en el video pasado, la función angular depende de los números cuánticos L y M, aparte de depender de las coordenadas teta y phi, ¿no? Pero aquí lo importante está en que depende de los números cuánticos phi. Depende de los números cuánticos, perdón, L y M. No depende, la función angular no depende de n. Y en ese sentido yo no puedo obtener n a partir del gráfico de esto, porque esto no me da información de n. Yo lo único que puedo saber es que este es un orbital de tipo D en específico. De hecho,
ya vimos, ¿no? Que está sobre los ejes, entonces sería este de aquí, ¿no? Y entonces el orbital en específico es un dx cuadrada menos y cuadrada con un número cuántico m de 2 y L de 2, ¿no? Eso es lo único que yo puedo saber del dibujo, pero yo no puedo de este dibujo, ¿no? Porque justamente esto es un gráfico de esta función y esta función únicamente depende de los números cuánticos L y M. Por eso es que solo me aporta información de L y de M. ¿De dónde puedo obtener entonces información de M? De esta otra gráfica que tenemos por aquí, que es la de distribución de probabilidad radial. Y es que la función de onda completa, ¿no? La escribimos, la función de onda completa, que depende de R, teta y phi, pues la escribimos como un producto, una multiplicación entre dos funciones. La función radial, que depende de R, multiplicada por la función angular o también llamada armónico esférico, que depende de las coordenadas de phi y que a su vez esta función radial que tenemos por acá resulta que depende del número cuántico n, mientras que esta función angular o armónico esférico pues depende, como ya lo había mencionado anteriormente, de L y de M. Entonces, justamente, ya aquí esta es la parte angular, ¿no? Y nos aportó información sobre L y M y que eso se asocia con uno de tipo de x cuadrada menos y cuadrada, de acuerdo con el dibujo que está aquí. Y ahora N lo voy a obtener a partir de este gráfico que se obtuvo de graficar la función radial, pero este gráfico de hecho es la función radial al cuadrado, ¿sale? Que justamente se eh, interpreta como una distribución de probabilidad radial, ¿no? Y esta distribución de probabilidad radial, que es lo que graficamos acá, ¿no? R de n, que depende de nr al cuadrado, contra r, eso que graficamos aquí, pues básicamente nos da información sobre n, ¿no? Y resulta que lo podemos ligar con esta ecuación. En un gráfico de distribución radial de probabilidad, nosotros tenemos que el número de máximos, ¿no? Y me gustaría poner que todo esto fue del gráfico de la función angular, ¿no? Que era el que les encerré ahí de color blanco. No voy a escribir esto ya para ahorrar tiempo. Y ahora lo que quiero hacer es, pues, obtener información, ¿no? Entonces, del gráfico de distribución radial. Entonces, del gráfico de distribución radial, del gráfico de distribución radial, que sería esto al cuadrado, pues obtengo, ¿no? La siguiente información. Obtengo esta información y es que el número de máximos, el número de máximos es igual a n menos L, ¿no? Entonces, el número de máximos es igual a n menos L. De ahí, ¿qué es lo que puedo saber? Que el número de máximos, pues va a ser igual a n, ¿no? Menos L, ¿no? Y entonces el número de máximos que yo veo, pues son 1, 2 y 3, ¿no? 3 máximos, 3 piquitos. Veo 3, entonces voy a sustituir 3 máximos. Y voy a restar L. L ya lo tengo del gráfico de la función angular. Y eso es 2. Y entonces lo único que tengo que hacer es despejar a n, ¿no? Este número que está aquí restando, pues sumo 2 de ambos lados, ¿no? Como vulgarmente dicen, lo paso, si está restando, lo paso sumando. Entonces me quedaría 3, ¿no? Más 2. Y entonces tenemos que n es igual a 5, ¿no? Entonces despejamos a n, era un 2, ese L lo pasamos al otro lado y me queda que, ay, aquí escribí una borrada, que n es igual a 5, ¿no? Y entonces ya tenemos información, toda la información que se nos pide, porque ya determinamos que n es igual a 5. Ya determiné los tres números cuánticos, n, l y m, a partir de estos gráficos.
de distribución radial, por una parte, y del gráfico de la función angular, no de la distribución, sino de la función angular, obtuve toda esta información, ¿no? Entonces, tengo el gráfico de la distribución radial, por una parte, el gráfico de la función angular, por otro, y a partir de ahí obtengo NL y M. Ahora, ya que tengo estos valores, pues puedo darle resolución al problema, ¿no? Nos piden determinar cuál es la función de onda asociada, ¿no? Pues es simplemente escribir esta función de onda en notación espectroscópica, ¿no? Y que sería escribir N, L y M. En este caso, pues tendríamos, ¿no? Un valor de N para esta de 5, ¿no? Para L tendríamos un valor de 2 y para M tendríamos un valor de N es 5, de L es igual a 2 y de M es igual a 2. Y entonces esta sería la función de onda, ¿no? Y esta sería la función de onda que asociamos al orbital. Ya tenemos la función de onda, tenemos también el orbital, ¿no? El orbital es este, que de hecho es lo mismo, o sea, la función de onda es lo mismo que el orbital, solamente que pues son distintas formas de escribirlo, y los números cuánticos, ¿no? Que nos pedían determinar. Entonces, así es como tenemos que proceder para cada uno de los problemas. En realidad no es difícil, ¿no? Simplemente es tener esta tabla a la mano y si no, pues tratar de memorizar algunos con los trucos que les di. Vamos ahora con el siguiente. Entonces vean que de simplemente ver el dibujo yo puedo decir, ah, pues esto tiene dos donitas y está sobre el eje Z. Quedamos que si tiene dos donas y está sobre el eje Z, esto es un orbital, ¿no? Del gráfico de función angular. Yo enseguida veo dos donas, dos lóbulos, entonces esto es un FZ cúbica, ¿no? Orbital de tipo FZ cúbica, que es lo que vemos acá. Dos donitas, dos lóbulos, es un orbital FZ cúbica, y en automático de la tabla yo sé que L vale 3. ¿Por qué? Pues porque recuerden, ¿no? Que si es de tipo F, no, pues L vale 3, que también viene aquí en la tabla, ¿no? Entonces, en la tablita yo ya sé que L vale 3 y M vale 0. Entonces, orbital FZ cúbica, por tanto, L vale 3 y M vale 0, ¿no? Eso lo pude saber, de hecho, sin ni siquiera consultar la tablita, porque les digo, L pues se determina por la letra, ¿no? Para, eh, tendrían que aprenderse esto y que para F el valor de L es 3. Y de hecho este sería muy fácil determinar incluso sin irnos a la tablita, que es un M0 porque siempre los valores de M son difíciles de determinar, pero al menos sabemos que cuando está en Z, ¿no? Si está sobre el eje Z, como este de aquí, que están los lóbulos sobre el eje Z, entonces M vale forzosamente 0. Siempre se cumple eso. Entonces, aquí yo ya pude determinar a partir del gráfico de la función angular L y M, pero recuerden que para N yo necesito forzosamente el de distribución radial. Entonces ahora determino N, ¿no? Y vamos a determinarlo de la misma manera que lo hicimos acá. Ya no voy a escribir tanto, simplemente voy a poner número de máximos es igual a N menos L. L ya lo conocemos del gráfico de la función angular. Y entonces tendríamos que el número de máximos, que de hecho son 2, ¿no? Lo voy a sustituir de una vez. 2 máximos es igual a N, que no conocemos, menos L. Y L ya lo conocemos, ¿no? Del gráfico de función angular es 3. Y entonces N, si lo despejamos, pues sería 5, ¿no? Otra vez. Y entonces ya la función de onda que asociamos a esto sería escribir la función de onda con los números n, l y m, ¿no? Que sería 5, 3, 0. Esa es la función de onda y el orbital asociado a esa función de onda pues sería un orbital de tipo FZ cúbica, ¿no?
y simplemente le agregamos el número n atrás, ¿no? Entonces sería 5 Fz cúbica, ¿no? Básicamente para escribir el orbital asociado hay que escribir n y el orbital asociado a la función angular, ¿no? Que la representamos de esta manera, ¿no? En la tablita vimos que esto era un Fz cúbica, ¿no? De hecho, aquí en esta tablita les puse cuáles son cada uno. Y ya nada más, antes de ese orbital, digamos, asociado a la función angular, que depende de depende de L y M, no de N, ya nada más agregamos la N atrás. Y ya, ese sería el orbital 5Fz cúbica, ¿no? Fz cúbica. Y por último vamos con este de aquí. Y este igual, súper fácil de determinar, ¿no? Está regalado. Está sobre el eje Z, entonces M vale 0. Vemos dos lóbulos, una dona, y entonces quedamos que dos lóbulos, una dona, es un dz cuadrado. Entonces, si es un dz cuadrada, M es igual a 0. Y si es de tipo D, pues hay que recordar, ¿no? S, cuando es S, L vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. En este caso es un dz cuadrada, ¿no? Acuérdense, dos lóbulos, una dona y está en Z, automáticamente debo saber que es de z cuadrada. Y entonces es un L2, ¿no? De este dibujo yo sé también que L vale 2. ¿No? Entonces ya tengo M y L y ahora del gráfico de distribución radial, yo sé que el número de máximos es igual a N menos L, ¿no? Y entonces en este caso yo tengo justamente dos máximos y tengo un valor de N desconocido que le voy a restar 2, ¿no? De L. Entonces, una vez que tengo esto, simplemente despejo a N. Este menos 2 lo paso al otro lado, sumando, ¿no? Y entonces me quedaría 2 más 2, 4. Esto es igual a n. Y entonces tendríamos que la función de onda asociada sería aquella con los números cuánticos, ¿no? N4, L2, M0. Y eso corresponde a un orbital, ¿no? Acuérdense que el orbital se escribe como N y el tipo de orbital asociado a la función angular, ¿no? A la función angular. Entonces, a esta función angular, ¿no? ¿Qué orbital asociamos? Pues el orbital asociado a esa función angular es un dz cuadrado. ¿Y qué valor de n obtuvimos? Un 4. Entonces, esto es un orbital 4dz cuadrado. Y de esta manera hemos determinado todo lo que nos pide el problema para los tres incisos. Bien, espero les haya sido útil el video. Nos vemos en la próxima.